Tema excluyente. El presidente dice que anunció el presupuesto. ¿Qué estuviste viendo una vez que tuviste en tu poder el escrito, en el cual constan los números, ¿no? Mirá, en primer lugar, el discurso del presidente fue para los acreedores. Lo que plantea no es muy distinto a lo que planteó alguna vez José Alfredo Martínez de Oz o lo que planteó alguna vez de la Rúa cuando recién asumía como presidente de la República, o el mismo Cavallo, que en un momento se va a decir del déficit cero. Es una mentira, no hay gobierno que tenga. Estados Unidos tiene un terrible déficit fiscal, Alemania tiene déficit fiscal, Japón tiene déficit fiscal. Porque ¿qué significa el déficit fiscal? Significa ponerle plata a la población. El Estado tiene que compensar lo que no hace el sector privado. Si a la población le falta plata, el Estado es el que tiene que generar ese dinero, esos recursos. Por ejemplo, en la obra pública, vos no podés hacer como dice este gobierno que por un problema de caja, por no gastar en la obra pública, porque ahora vamos a ver que lo que le prioriza es el pago de los intereses de la deuda. Entonces, para ser sincero con el presidente es funcional a los acreedores y el discurso fue a los acreedores. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una deuda que era de 220.000 millones de dólares cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre del 2015 al 31 de julio, ahora van a dar los datos en agosto, va a ser mayor todavía, al 31 de julio pasa a ser 452.000 millones de dólares, más que se duplicó? ¿En dónde se invirtió? No se invirtió en nada, se fugó. Esa plata, así como vino, se fugó y la tienen los grandes grupos de acreedores. Es más, ha hecho barbaridades como pasar, era un cáncer, pero están capturados los bancos, que la LELIC pasarlo como deuda del Tesoro Nacional. Eso también forma parte de la deuda, son 52.000 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial de 400 pesos de diciembre, del 7 de diciembre del 2023, son 52.000 millones de dólares que le pasó de los bancos a todos nosotros, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, a nosotros dos, a todos los alumnos de esta facultad. Le pasa la deuda que era de los bancos, porque los bancos no podían quebrar. Este es un gobierno funcional en esta primera etapa del capital financiero. Entonces lo que dice es, no vamos a hacer obra pública, si tengo que reducir la educación la voy a reducir. De hecho, en el articulado del proyecto de ley de presupuesto anula el compromiso por ley de que hay que destinar un 6% del PBI a la educación, lo anula, pone todos los aumentos. Porque claro, como pone una inflación ridícula del 19,3%, pronostica que el año que viene vamos a tener una inflación anual de 19,3%, 1,4% mensual. Es una inflación que nadie la cree. Hay un conjunto de consultoras y de estudios que se presentan al Banco Central, a donde hay un registro de estimaciones del crecimiento de los precios, del crecimiento del producto, un registro que se llama REM, un registro de estimaciones macroeconómicas. En este registro de estimaciones macroeconómicas REM, en promedio da cerca del 40% de la inflación que pronostican estas consultoras, estas grandes consultoras nacionales, que va a ser la inflación del año que viene. Por lo tanto, todo aquello que en el presupuesto está por debajo del 40% significa una reducción. O sea, lo primero que tenemos que decir es que va a haber una reducción del gasto público. Lo segundo, que va a continuar con la reducción que hizo este gobierno, pero que también hizo Sergio Tomás Massa. Y aquí viene la barbaridad que quiero contar. Según la cuenta de inversión es el ejercicio fiscal terminado y presentado ante la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Es el ejercicio terminado del año anterior. Cuando uno presenta el del año 2022, ve la cuenta de inversión, el gasto de la Administración Nacional sobre el PBI era exactamente 24,4% del PBI. Ahora se presentó el 30 de junio la cuenta de inversión del año 2023, el 30 de junio del 2024, se presentó al Congreso de la Nación, a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es el que la recibe, la cuenta de inversión del año 2023 y el gasto sobre el PBI bajó a 19,9%. Redujo el gasto en pleno año electoral. Massa y Alberto Fernández, que era el presidente, redujeron el gasto en 4,5% del PBI. ¿Qué hace Milei en el 2024? Lo mismo. Por eso en la planilla que presenta, comparando el presupuesto 2025 con el 2024, dice que el gasto público es el 15,3% del PBI. Lo baja 4,6%. Lo mismo que bajó
en un PBI más grande, porque el PBI había caído 1,9%. Acá ellos reconocen que el PBI cae 3,8%. En un Producto Bruto Interno que cae 3,8%, o sea, menor que el año pasado, reduce el gasto en un 4,6%. Eso es en pesos, pero sería equivalente a unos 21.000 millones de dólares. Es en pesos, pero equivalente a 21.000 millones de dólares. Ese es el brutal ajuste que hizo. ¿Dónde ajustó? En los jubilados, en las transferencias a las provincias, sobre todo transferencias en energía y en transporte, y también en educación, en salud, menos transferencias a las provincias, en jubilaciones, y paró la obra pública, no ha hecho ninguna obra pública. Con eso logró reducir, echó 31.000 agentes, como mismo se jacta de hacerlo, logró reducir el déficit fiscal en 4, y por lo tanto el gasto sobre el Producto Bruto en 4,6%, pero Massa ya lo había hecho en 4,5%. Ahora, dentro de todas estas barbaridades, mirá lo que reconoce en el presupuesto, está en el proyecto de presupuesto 2025, reconocen que en este año 2024 la inversión interna bruta fija, que es la inversión para ampliar la capacidad instalada, la inversión para producir más bienes y servicios, o sea, tener un mayor stock de materias primas, de energía, de combustible, de trabajadores, de máquinas, de equipos, dice que cayó un 22,2%. Esa caída de la inversión interna bruta fija del 22,2% es la misma caída que se tuvo en los periodos de crisis en Argentina. 1975-76 con el regazo y la asunción de la dictadura militar, una caída de la inversión bruta interna fija similar. 1982 con la guerra de Malvinas. 1989 con el fin del gobierno de Alfonsín y voló por el aire la hiperinflación. En el año 1995 también hubo una caída de inversión interna bruta fija, con cierre de empresas, etcétera, etcétera, similar, pero no se salió de la convertibilidad. Y se volvió a repetir en el 2002, fin del 2001-2002. O sea que está reconociendo que este gobierno ha provocado una brutal caída de la inversión interna bruta fija. ¿Por qué pasa eso? Porque las inversiones que él dice que van a venir, dice no, pero el año que viene van a venir 50.000 millones de dólares de inversión. No sé, ya parece Hitler que en el búnker que estaba en Berlín en abril del 45, poco antes de suicidarse, creía que iban a venir divisiones que habían sido destrozadas por el ejército soviético a rescatarlo. Estaba esperando, bueno, acá espera lo mismo. La única inversión que trajo es de Mercado Libre, Galperín, que invirtió acá 75 millones de dólares. Una cosa es 50.000 millones de dólares que él era, y otra cosa son los 75 millones de dólares que trajo Galperín, pero que tiene, y lo demuestra también la planilla que se llama gastos tributarios, que son las exenciones impositivas, como Galperín trabaja teóricamente en la economía inteligente, etcétera, etcétera, tiene mayor degradación impositiva por 110 millones de dólares y invierte 75. O sea que la inversión es parte de lo que le subsidia al Estado por no cobrar los impuestos que le cobra al resto de los mortales. También está sobreestimada los ingresos, pese a que estamos diciendo que ellos suponen que la inflación va a ser esta recluye de menos del 20% el año que viene, pese a que reconoce eso, está sobreestimado los ingresos. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, desaparece el impuesto país. El impuesto país es el 1,1% del PBI. Desaparece el impuesto país y, sin embargo, ellos dicen que aumenta la presión impositiva. Ellos dicen que en términos de PBI, los ingresos van a ser 22,92% del PBI y este año 22,37% del PBI. Puede ser que estén, o sea, 22,37% del PBI, pero el año que viene va a ser 22,92% por la simple razón de que el impuesto país, que fue un impuesto creado en la emergencia, en la ley de emergencia de Alberto Fernández y que termina a fin de este año 2024, que no se reúne el año que viene, y además porque él no cobra menos de bienes personales. O sea, ¿dónde aumentan los impuestos? El impuesto a ganancia. ¿Por qué? Porque incluye más gente la cuarta categoría. Al no aumentar el mínimo no imponible, incluye cada vez más gente que va a pagar el impuesto de ganancia. Ahí aumenta el impuesto de ganancia. En la cuarta categoría son los trabajadores. Y donde también aumenta, en los monotributistas. Entonces, cuando vos ves este desastre que significa este presupuesto 2025, no es tan garantizada ninguna obra pública, porque en el artículo primero dice claramente que hay una regla fiscal que la prioridad es pagar la deuda. Él dice el ahorro fiscal, no es el ahorro fiscal. Él dice equilibrio financiero. El equilibrio financiero significa el gasto primario es antes de pagar los intereses de la deuda. El gasto total y por tanto el equilibrio financiero es contemplando los intereses de la deuda. Lo que está diciendo es que va a priorizar
el pago de la deuda como de lugar. Esto realmente es insostenible. En la primera etapa está beneficiando al capital financiero como lo hemos vivido y como lo estamos viviendo. Ese famoso carry trade, recordemos que vinieron capitales, compraron títulos públicos y lo único que le está garantizando el gobierno es que la inflación sea mayor que la evaluación oficial del tipo de cambio. Pero el año que viene, mirá lo que hace, el año que viene al tener un pronóstico de inflación del 18,3% anual, es la misma el pronóstico de la devaluación que la inflación. Ahí se acabó el carry trade. O sea, él la benefició al capital financiero porque, por ejemplo, el mes pasado, en el mes de agosto, la inflación fue 4,2%, la devaluación fue 2%, ganaron los que tienen títulos públicos, se trajeron dólares, en un solo mes 2,2%. O sea que la tasa pasiva en Estados Unidos es 1,2, 1,3. O sea que ganaron en un mes casi el doble de lo que ganan en un año en Estados Unidos. Es negocio para ellos. Pero ahora le dice que en el presupuesto 2025 la inflación va a ser 18,3% anual, 1,4% mensual, y que lo mismo va a ser la inflación. La inflación y el ajuste, entonces se van a ir, porque si vos no tenés ganancia en los títulos públicos, se van a ir. Es inconsistente por donde lo miremos. Es inconsistente en las variables macroeconómicas por lo que decimos, porque no puede pensar que puede reducir el gasto público y que la economía va a quedar eximida de ello. Bueno, podés pronosticar que la Argentina va a crecer un 5% cuando vos estás reduciendo el gasto público. Una. Y dos, es inconsistente desde el punto de vista fiscal porque supone ingresos que no va a tener y está planteando gastos que, claro, parecen gastos positivos ante una inflación determinada por eso que va a ser del 18,3%. Pero si aceptamos el REM, la inflación que las grandes consultoras, los grandes estudios del país presentan ante el Banco Central, que ronda el 40% para el año que viene, queda claramente demostrado que este presupuesto es negativo. A ver, pensándolo grosso modo, de alguna manera el gobierno está apostando a la ruptura de la paz social, porque si el ajustado va a ser el alumno de una universidad, el jubilado, los chicos que no van a tener el vaso de leche en los comedores, las pymes y las micropymes, aquello que depende del mercado interno donde se va a caer el consumo y por lo tanto no va a haber actividad, no va a haber actividad productiva. ¿Con qué va a sostener? ¿Con quién va a sostener este plan? Es lo que dice él. Él dice que todo este ajuste es necesario para que vengan inversiones, por eso tiene la ley 27742, que es la ley mal llamada base y punto de partida para la libertad de los argentinos, que contiene el RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, y hace todo este desmadre. No quieren que trabajemos, que produzcamos, que consumamos. Nosotros exportamos alimento y energía. Por lo tanto, si consumimos internamente menos alimento y menos energía, vamos a tener mayores saldos exportables. Esa es la idea. Por eso él plantea que va a haber un crecimiento de las exportaciones el año que viene. Y a su vez, plantea que no crecen tanto las importaciones, con lo cual está diciendo, no aumenta el tipo de cambio. Si no aumenta el tipo de cambio, las importaciones van a ser más barato importar que producir. ¿Cómo se puede frenar la importación? Con la depresión económica. Nosotros reconoce que este año el Producto Bruto cae 3,8%. Va a caer más. El Fondo Monetario Internacional dice 3,5%. Ellos corrigen que va a caer 3,8%. Va a caer cerca del 5%, tal vez más del PBI, una barbaridad. Una depresión económica. Y el año que viene, que dice mentirosamente que va a crecer un 5%, en realidad, cuando vos ves esto que estás contando vos, ves, si no crece el tipo de cambio, no aumenta el tipo de cambio, se van a favorecer las importaciones. La única manera de que las importaciones no se desarrollen es que haya una brutal depresión económica y que nadie compre y venda nada. Está buscando que nadie compre y venda nada porque lo único que le interesa es un modelo extractivo en el cual van a venir los capitales del RIGI, de la ley 27742, de este, con perdón de los países africanos, de este Estado africano entre los Estados argentinos, con leyes propias, reglamentaciones propias, pueden recurrir a la justicia internacional, al CIADI, al quinto año ya no tienen obligación de liquidar los dólares en el país, tienen prioridad en el uso de los recursos naturales, inclusive el agua. Toda esta barbaridad, el presupuesto calza con ese modelo. Sin lluvia de inversiones, y creo que esto Milei no lo niega. Ya sabe qué es lo que se puede esperar, digamos, desde el punto de vista de los resultados. Bullrich acaba de crear un comando productivo. O sea, son personal altamente especializado para cuidar aquellos lugares donde haya enclaves productivos vinculados con productos primarios. En este caso son minerales o como estamos hablando también de petróleo, gas, litio, oro, específicamente como si fuera una guardia de corps que los marines establecen en cualquier país ocupado.
por caso Libia, por caso Irán en su momento. La pregunta es esta: ¿por qué el gobierno, teniendo la posibilidad de no generar este tipo de grupos, sino que hacer ese tipo de trabajo en la hidrovía? Hablé antes de ayer con el abogado que fue el representante del Estado para seguir el caso Vicentín. Él estimó que hay un 4% del PBI que se evade por año, se va en concepto de elusión, contrabando y además de fuga de cereales no declarados, y por lo tanto parece ser que el contrabando se ha instituido. ¿Cuánto dinero es el 4% del PBI? Es lo que él trata de reducir el presupuesto de este año y que se va a mantener el que viene. El mismo porcentaje que no cobra por hacer omisión, por no hacer el control fiscal que debe hacer en los puertos del río Paraná. Ese 4% dice todo lo mismo que está reduciendo el gasto fiscal. En esta coyuntura, Horacio, ¿cómo sigue el tema de la inflación? Bueno, la inflación él la miente. Él está diciendo que no va a ser. O sea, la inflación, ¿por qué se produce la inflación? Porque no hay plata. Lo que él dice que no hay plata, la verdad que no hay plata. Han secado todo el mercado. Los sectores medios, ellos quieren que los sectores medios que tienen ahorrado dólares para llegar a fin de mes, para pagar la tarjeta de crédito o poder llegar a fin de mes con los gastos que tienen, que vendan los dólares que tienen el colchón. Lo han dicho desde el primer día. Necesitan los 14.000 millones de dólares para el año que viene. Exacto. Bueno, eso es el control. Por un lado, en el flujo interno le espera que la economía se dolarice de esta manera, o sea, que los que tienen dólares ahorrados lo vendan, y por eso mantiene la brecha entre el paralelo y el oficial, que lo vendan, lo van a vender el mercado negro, porque el mercado negro gana más que vendiéndolo en un banco, y de esa manera aumenta la oferta. Eso por un lado, pero por otro lado, y esto es lo que tenemos que advertir, el gobierno trata de llegar a como sea el 20 de enero del 2025, el 20 de enero del que viene. Necesita llegar al 20 de enero del 2025 y después a las elecciones de octubre. ¿Por qué al 20 de enero? Porque gane Trump o gane Harry, ellos creen que el Estados Unidos le va a dar un crédito. ¿Pero por qué le va a dar un crédito? Porque acordate que los principales acreedores de la Argentina son BlackRock, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde fue a trabajar Sergio Massa, que son del capital financiero de Manhattan, y ellos quieren cobrar eso. Entonces le van a decir al fondo: mira, prestale 15.000 millones de dólares más, que es lo que suelen decir, que van a conseguir 15.000, prestale 15.000 millones de dólares más, que me lo va a pagar a mí. Yo después, con el petróleo que le voy a sacar a estos tipos, te voy a pagar a vos. O sea que lo que están diciendo es un crédito puente, en realidad, de 15.000 millones de dólares, ampliar el crédito con el Fondo Monetario Internacional, al cual le debemos más de 44.000 millones de dólares, aumentarlo en 15.000 millones de dólares más, aumentar la deuda tuya, mía, de todos los que nos están viendo, en 15.000 millones de dólares más, que vamos a pagar nosotros, vos, yo y todos los que nos están viendo, para que ellos cobren, BlackRock, Pinco, cobren los bonos, los intereses, los bonos, etcétera, etcétera, cobren y puedan volver al reflujo financiero. El panorama es incierto, digamos, o mejor dicho, es muy cierto. O sea, los universitarios van a esperar siguiendo el presupuesto, los jubilados van a seguir esperando que se le considere la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, las pymes van a seguir postergadas y los trabajadores van a tener que negociar paritarias irrisorias. Este es el panorama. Es un modelo africano, o sea, un modelo dual. Para 10 millones de argentinos. O menos, y ni siquiera argentino, una minoría realmente lo que se enriquecen de verdad es 1 o 2% de la población, una minoría vinculada al capital financiero internacional y vinculada al sector extractivista. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto que estoy diciendo. Miguel Garullo, que era el presidente de YPF que hizo el acuerdo con Chevron en el año 2012, cuando el Estado argentino le compró a Repsol el 51% y lo pusieron. Miguel Garullo hoy preside una empresa que se llama Vista Oil Gas. Esa Vista Oil Gas cotiza en la bolsa de Nueva York. Se financia con capitales financieros de Nueva York. O sea, estamos con el huevo de la serpiente adentro. Esto es, y ese capital financiero es el que quiere cobrar ahora. Por eso quiere ese crédito puente, para seguir esquilmándonos con la extracción del petróleo. ¿Quién para todo esto? No te escuché. ¿Quién para todo esto? Mira, solamente si el pueblo toma conciencia, no hay dirigentes de fuste, hay dirigentes pero menores, o sea, no tienen representatividad real. No hay dirigentes. Yo pertenezco a un foro que se llama Foro de Economía y Trabajo. Ahí está una corriente, la corriente federal de la CGT, que está liderada por Héctor Gringo Amichetti y por Sergio Palazzo. También está el sector de Pablo Moyano, más renuente, pero está el sector de Pablo Moyano, que tiene a Abel Furlan, que es de la UON, y tiene a Paco Manrique, que es de Mata. Las dos CTA
y la UTEP. ¿Qué nos pasó? El 11 de septiembre había que hacer una gran movilización para oponernos al veto del presidente Milei, al aumento previsional, a un aumento miserable, pero aumento previsional al fin y ajuste previsional. Como lo vetó, había que juntar 2/3 para darlo vuelta. Bueno, ellos juntaron 1/3, se había citado a las 2:30 de la tarde, a las 3:30 se habían resuelto. En menos de una hora se habían resuelto aceptar el veto de Milei. ¿Por qué no pudimos demostrar nosotros, gente? Porque no se llama un paro. La CGT... ¿Quiénes se opusieron? La mesa de la CGT se opuso. O sea, se opuso Daer y Acuña, acordé que el tripo de Pablo Moyano, Daer y Acuña se opusieron, y también se opuso el vocero Andrés Rodríguez o Gerardo Martínez, 2 buchones del Servicio de Inteligencia 601 del Ejército. Demostraron el 601. Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez, 2 buchones se oponen, y Andrés Rodríguez dice, no es estratégico. Por eso te digo, cuando vos tenés que, si no ponemos un paro, yo marché con los bancarios porque fui bancario 10 años de mi vida, fui empleado bancario, y tengo amigos ahí, marché con los bancarios. ¿Por qué no éramos tanto? Porque los bancarios trabajan hasta las 4 de la tarde, atienden público hasta las 3 de la tarde, después tienen que dar una hora de cierre. Si vos nosotros habíamos juntado gente recién a las 6:30, 7, 8 de la noche, pero los tipos, por supuesto, se apuraron antes y sacaron el tercio de esos vendidos, esos diputados, esos 5 diputados radicales que habían aprobado la ley de previsión y después se dieron vuelta. Ya le juntaron más de 1/3 y ya dieron, y nos quedamos en más. Cuando una vez que sacaron el proyecto, bueno, hubo alguna, no sé con quién empezó la trifulca, pero una trifulca y nos reprimieron. O sea, ¿por qué? Porque éramos pocos, no llegamos a ser 10.000 personas, y la idea era que teníamos que haber sido más de 100.000. Recordemos siempre este ejemplo del 17 de octubre del 45. Bernengo Lima, que era un general de la nación, y como general de la nación quería reprimir al pueblo que se manifestaba pacíficamente reclamando la vuelta de Perón. ¿Dónde estaba Perón? El 17 de octubre del 45. Cruzaron el Riachuelo, cruzaron y llegaron a rodear la Casa Rosada. Y Bernengo Lima quería abrir fuego sobre la población. ¿Por qué no lo abrió? Porque eran más de 500.000, 600.000 personas, cuando la población en ese momento era 14 o 18, no sé cuánto éramos, pero ante la cantidad de gente dijeron, no, vos abrís fuego acá, y no salimos vivos nosotros. ¿Qué pasó? Lo tuvieron que traer a Perón, lo destituyeron a Bernengo Lima, no fue preso porque Perón le consideraron ir preso. Porque éramos millones. Si vos no sos millones en la calle, no va a pasar esto. Y no podemos ser millones porque no hay ningún dirigente político, social o gremial que comprenda esta situación. La comprenden, pero no tienen las agallas, y aparte de haber grado de complicidad y connivencia, caso Andrés Rodríguez, caso Gerardo Martínez, para no hacerlo. La última. ¿Qué es lo que más temés de acá a 30 días o 60 días? Que esto va a seguir así, es una tortura. Yo soy docente, nosotros pedimos acá que nos dieran, el único aumento que tuvimos fue un 15%, en la Universidad de Buenos Aires el único aumento que tuvimos fue un 15% en marzo. Es cierto que el gobierno anterior antes de irse nos aumentó, pero este gobierno nos dio un 15% en marzo y ahora nos ofreció, tenía que haberlo en junio, no dieron nada, en julio tampoco, en agosto nos había ofrecido un 4%, no dieron nada. ¿Cuánto fue el desfasaje? ¿Qué? El desfasaje. Y el desfasaje, la inflación solamente de diciembre fue 25,5%. Nosotros hemos perdido, y yo pongo un 30% de poder adquisitivo. Yo hace 40 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires. 40 años. Porque empecé en abril del 84. En 1984 vengo del radicalismo, 40 años enseñando en esta universidad. Gano menos ahora soy concursado, 40 años de antigüedad. Gano menos ahora, me doy cuenta por la cosa que puedo comprar que cuando empecé. Esto te da cuenta la situación extrema a que nos lleva.